se puede producir. En el caso de vacunas, partimos en el caso de la vacuna BCG, pues que son cultivos muy pequeños pero concentrados para formularlos ya más diluidos y son los que se van a aplicar. Pues ese es todo el desarrollo de una vacuna BCG que llega hasta hacer pues el inóculo que se liofiliza y luego se resuspende para aplicar la vacuna. ¿Ok? Entonces, vean cómo hemos ido en el paso de que nosotros empezamos a ver el aislamiento. Del aislamiento nosotros obviamente aislamos el microorganismo que nos interesa y luego de que lo aislamos, lo purificamos, lo sembramos en una placa y vimos que teníamos un cultivo puro. ¿Qué tenemos que hacer después de que tenemos un cultivo puro? ¿Quién me puede decir cuál sería el siguiente paso? Tenemos a ver, Julio. Perdón, ¿me puede repetir, por favor? ¿Cuál sería el siguiente paso? Si nosotros ya tenemos un cultivo puro, ¿qué es lo que sigue de eso? ¿Qué le podríamos hacer a ese cultivo? Vamos a suponer que nos interesa mucho porque es un microorganismo que aislamos y va a producir un metabolito del cual yo puedo hacer un escalamiento industrial, como por ejemplo un antibiótico. Pues primero tener, ya que lo tenemos aislado, bueno, tener todos los, pues la clasificación pues, de ese organismo y comenzar a producirlo, ¿no? Como ustedes lo vimos en los videos anteriores, o bueno, a una escala mayor. No, es que no sé a qué se refiere exactamente. Ok, sí, nada más que hay que tomar en cuenta que tenemos que mantener el cultivo, obviamente mantenerlo puro, pero que también no sea en suficiente cantidad para nosotros estar haciendo todas las pruebas primero, para luego también tener para hacer una producción industrial, ¿no? Ok, Sí. sí. Entonces, esa es la idea ahorita de que nosotros veamos los métodos de conservación de los microorganismos. Si nosotros ya lo tenemos puro, entonces ahora hay que ver cómo conservarlo. ¿Por qué conservarlo? Pues porque me interesa que nosotros podamos terminar todo lo que sería su caracterización y después de eso, de caracterizarlo, pues mantenerlo en suficientes cantidades para que nosotros podamos hacer una producción industrial si se llega a probar el producto. ¿Sí? Adicionalmente a esto, pues es muy importante que nosotros veamos cómo conservarlos, porque lo que nos interesa es mantener el cultivo que siga produciendo, que no haya cambiado o que no vaya a cambiar genéticamente durante todo el trayecto o durante todo el tiempo de conservación. ¿Vale? Entonces, estos son los objetivos que nosotros vamos a ver para por qué necesitamos conservar. ¿Sí? Uno, el primer objetivo es que el microorganismo se mantenga vivo, ¿sí? Que tenga viabilidad. Eso es muy importante porque si se me muere, pues entonces ya no tengo nada. El objetivo 2 es que se mantenga puro, que no se nos contamine, que no aparezca por ahí otra cepa medio rara y que nos eche a perder el producto. Y 3, que se mantenga genéticamente estable, ¿sí? Esto quiere decir que no se modifique, que no mute, porque el que empiece a mutar, pues entonces nos puede dar en detrimento del rendimiento del producto. Sí, hay muchas veces que mutan exactamente en el gene que produce el metabolito que nos interesa y simplemente se cae el rendimiento o ya no produce nada. Sí, entonces, esto es lo más importante de lo que tenemos. Estos métodos, pues obviamente, los que vamos a ver de conservación, tienen la finalidad de minimizar los cambios genéticos y obviamente de mantenerlo puro y vivo. Hay diferentes métodos de conservación dependiendo del plazo. Tenemos a corto plazo,
Tenemos lo que son los subcultivos o resiembras periódicas, la suspensión en agua destilada o en agua de mar estéril. A mediano plazo tenemos los métodos de inmersión en aceite mineral, en congelación a menos 20 grados Celsius y desecación. Y a largo plazo, pues ya hablamos de cultivos que vamos a liofilizar o el método de ultracongelación. La ultracongelación puede ser a menos 70, menos 80 grados Celsius hasta menos 196 grados Celsius, que sería pues, un método como el nitrógeno líquido. ¿Okay? Pues vamos a ver cada uno de estos métodos a corto plazo. Subcultivos o resiembras periódicas. Lo que más se usa, este método se usa mucho, por ejemplo, en la escuela. Cuando nosotros tenemos que hacer las prácticas con ustedes, pues obviamente tenemos que estar transfiriendo el microorganismo de un tubito a otro para que esté creciendo constantemente y que tengamos disponibilidad para darle la cepa para hacer la práctica que corresponda. ¿Sí? Entonces, por eso es el más común a nivel laboratorio. ¿Qué condiciones tenemos que darle a este método para que nosotros tengamos el crecimiento? Pues darle un medio adecuado de mantenimiento. Eso es, cada vez que lo transferimos tenemos que darle un medio que esté rico en nutrientes para que crezca rápidamente el microorganismo. Que le demos la temperatura ideal de almacenamiento. Esta temperatura ideal, obviamente, ya habíamos comentado que hay que darle las condiciones en la cual fue aislado. ¿Sí? Si viene de un área donde la temperatura es de 18 a 22 grados centígrados, pues es lo que tenemos que darle como temperatura ideal. Pero si es un microorganismo que fue aislado de un ser vivo que está a una temperatura de 36 más menos 1 grado, pues esa es la que tenemos que proporcionar. ¿Ok? Y también, pues hay que establecer cada cuándo vamos a cambiarlo de medio en el cultivo. Esto quiere decir, cada cuándo lo tengo que yo transferir a un medio fresco para mantenerlo vivo. ¿Sí? Y en este método no es muy grande los tiempos. Generalmente lo hacemos cada semana o cada 15 días o cada mes. ¿Sí? Eso es para mantenerlo. Pero si estamos haciendo esto, ¿qué problemas le veríamos aquí a una resiembra periódica? ¿Qué problemas podríamos pensarle, Noelia? ¿Qué crees que lo que pueda pasarle si estamos frecuentemente transfiriendo un microorganismo, una cepa que es pura, de un cultivo a otro, cada semana o cada mes? ¿Podría ser que se contamine? Una es que se pudiera contaminar, aunque eso si trabajamos bien, correctamente, pues es poco probable que suceda. Pero lo que sí puede suceder que es otra cosa. ¿Cuál sería? Fernanda. ¿Qué crees que le pueda pasar si estamos frecuentemente transfiriendo el microorganismo de un cultivo a otro? Crece, lo volvemos a transferir a otro medio fresco, vuelve a crecer, etc. Que ya no sea tan puro. No, de que sigue siendo puro, puede seguir siendo puro. O que se mute. Que mute, ¿sí? De manera natural, los microorganismos tienen una frecuencia de mutación de 1 por 10 a la 8. O sea que cada 10 a la 8 microorganismos, una célula puede mutar. Y entonces, si nosotros estamos constantemente realizando transferencias, pues simplemente van a ir aumentando las mutantes hasta que ya llegan a una proporción importante que nos pueden hacer cambiar el cultivo. ¿Sí?
Cambiar en cuanto a su producción, no en cuanto a mi género ni especie, sino que vamos a decir que ya no empiece a producir en las cantidades que yo espero el metabolito que producía. ¿Vale? Sí, entonces esa va a ser una de las desventajas de estos métodos. ¿Sí queda clara esta parte? Entonces, el otro método sería la conservación de microorganismos en suspensión en agua destilada o en agua de mar estéril. Obviamente sabemos que el agua de mar lleva un porcentaje de sales de alrededor del 3.5%. Entonces, en agua destilada podemos mantener hongos filamentosos, levaduras y bacterias, ¿sí? Y en agua de mar diluida, pues microorganismos acuáticos o marinos, que obviamente pues requieren de la concentración de sal, ¿sí? Normalmente se coloca una concentración entre 10 a la 4 y 10 a la 5 células por mililitro, ¿sí? Ya sean bacterias o levaduras. En el caso de los hongos, para hacer la conservación, primero los sembramos en una placa de agar y luego hacemos un corte de un cuadrito donde hay crecimiento del hongo, ¿sí? Y entonces lo metemos en la solución líquida a que esté flotando y de ahí se empieza a crecer, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita el hongo? Pues el hongo necesita mucha humedad. Si lo resuspendemos o lo mantenemos flotando en agua destilada, pues el hongo tiene esa humedad para mantenerse creciendo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuáles son las desventajas de estos dos métodos? Uno, pues obviamente riesgo de contaminación, porque cada vez que hacemos una transferencia, estamos abriendo los tubos donde los tenemos y obviamente pues puede contaminarse. También como es un método, pues son métodos en donde se elaboran muchos tubos de todas las cepas que tengamos y muchos tubos para mantener la conservación, pues podemos tener un error al etiquetar el microorganismo. Tal vez le pongamos otro nombre y entonces ya resultó que no va a ser el que esperábamos. La otra es que pues vamos a seleccionar variantes o mutantes, lo que hablábamos hace ratito. Por la proporción de la mutación de 1 por 10 a la 8, pues cada vez que nosotros sembremos un cultivo, van a ir incrementándose estas mutantes. Y obviamente va a haber una variación en sus características genotípicas. 4 es que perdamos el cultivo, y esto lo podemos perder por un mantenimiento inadecuado en un medio de cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no le di el medio con los nutrimentos necesarios para su crecimiento. Y entonces lo que puede hacer es que el microorganismo simplemente no crezca. Otro es que la temperatura de conservación no sea la correcta. Hablamos que tenemos que darle la temperatura óptima para que el microorganismo pueda crecer, ¿sí? Sin ningún problema. Y el último sería un intervalo de transferencia equivocado. ¿Qué pasa si yo lo tengo que estar transfiriendo cada semana? ¿Sí? Y por algún problema, pues no pude o se me olvidó y entonces ya no fue una semana, ya fueron 15 días. En esos 8 días adicionales, el medio de cultivo se puede deshidratar mucho, de tal manera que ya no deje expuestos los nutrientes. Aparte, el microorganismo también va creciendo, va consumiendo los nutrientes y se los puede acabar. Y si se acaba, pues entonces el microorganismo puede morir de inanición, ¿sí? No tiene nada que comer. Por otro lado, la temperatura de conservación. Vamos a suponer que los tenemos en un refrigerador. Ahí los tenemos en el laboratorio. Pero como en México el que se vaya la luz es de manera frecuente, pues simplemente ya no tardó mucho, se descompuso el refrigerador
y entonces nuestros cultivos ya no estaban a la temperatura de almacenamiento, que en este caso, para meterlos en un refrigerador, para mantenerlos, es una temperatura entre 2 y 8 grados. Primero, cuando hacemos la transferencia, para que crezca, lo damos a la temperatura adecuada, pero después de que ya creció, para mantenerlo esa semana o ese intervalo, tenemos que mantenerlo en una temperatura donde crezca muy poco o no crezca, como sería una temperatura entre 2 y 8 grados Celsius. ¿Sí? Sí. Entonces, esos serían los problemas que pudiéramos tener. Y el otro es el espacio para el almacenamiento. Pues en este caso vamos a hablar de la escuela. Esos 1000 tubos van a ser para todos los grupos que tenemos. Entonces, pues hay que ver dónde los vamos a almacenar. Primero, para incubarlos y segundo, para mantenerlos en refrigeración. ¿Sí? Entonces, sí queda claro que en la temperatura de crecimiento hay que darle la óptima de acuerdo a donde se haya obtenido la muestra, y la temperatura de conservación en estos casos va a ser entre 2 y 8 grados Celsius. ¿Ok? Métodos a mediano plazo. A mediano plazo podemos usar aceite mineral o aceite de parafina estéril. En ese se puede conservar hongos filamentosos y bacterias, sobre todo que sean bacterias esporuladas. El aceite mineral obviamente no tiene agua, entonces lo que va a hacer con los hongos y bacterias es mantenerlos ahí sin agua. Si no tienen agua, pues simplemente no tienen metabolismo y se inactivan. Cuando nosotros vamos a tomar algo, entonces tomamos un par de azadas de aceite mineral con lo que lleva de microorganismos, ya sean hongos, o esporas de hongos o las bacterias. Simplemente vamos a resembrar rápidamente en un medio de cultivo y con esto empiezan a germinar los microorganismos, poniéndole todas las condiciones óptimas para su crecimiento. ¿Sí? Entonces, aquí se reduce la actividad metabólica del microorganismo, se deshidratan, no tienen nada de agua para poder estar activo, y pues basta nada más, como les mencionaba, tomar varias azadas y transferirlas a un medio para que empiecen a germinar y obviamente empiecen a crecer. ¿Ok? Ok, entonces este sería inmersión en aceite mineral. ¿Qué ventajas tiene esto? Aquí ya nos vamos a un periodo de conservación que puede ir de meses o años. Es un método sencillo y es barato. Basta con que tengamos un crecimiento en placa y resuspenderlo en el aceite mineral estéril. Y ese inclusive lo podemos dejar a temperatura ambiente o lo podemos meter a refrigeración entre 2 y 8 grados Celsius. ¿Vale? ¿Qué desventajas vamos a tener aquí? Pues similares a la resiembra periódica. Si estamos transfiriendo constantemente, pues podemos tener algún problema de contaminación, que igualmente pueda mutar la célula, la cepa, y cada vez que nosotros utilizamos el aceite, aunque ustedes lo duden, siempre terminamos todos llenos de aceite, ¿sí? Es muy latoso el utilizar cultivos en aceite. Terminamos todos con las manos llenas de aceite. ¿Okay? Segundo método, a mediano plazo tenemos la congelación de bacterias a menos 20 grados centígrados. ¿Sí? Los resultados aquí son variables, ya que esto, el meter a congelación microorganismos, lo que produce es que puede haber pérdida de la viabilidad, ¿sí? Por eso los resultados muy variables, y dependiendo del microorganismo, pues va a ser la pérdida que tengamos. Generalmente,
tenemos una pérdida entre el 50 y hasta el 70% de la viabilidad de los microorganismos, ¿sí? Entonces, vamos a depender mucho de qué tipo de bacteria estemos introduciendo. Por otro lado, cuando nosotros congelamos las células, vamos a requerir de un agente crioprotector. ¿Qué es esto? ¿Qué es un agente crioprotector? Va a ser un agente que nosotros vamos a usar para tratar de cubrir o de proteger a la bacteria. Esto es para que no lo dañe el cambio que va a suceder a menos 20 grados Celsius. ¿Qué sucede cuando nosotros congelamos el agua? El agua, si ustedes se dan cuenta, pueden ver en su congelador, que empiezan a formarse cristales de hielo, ¿no? A veces son muy pequeñitos, vean, metan al congelador un vaso con agua y vean cómo se empieza a formar una capita de hielo en cristales, ¿sí? Esos cristales, cuando el cambio de temperatura es muy lento, los cristales son grandes. Cuando la temperatura de congelación es alta, bueno, baja, en este caso muy baja, la congelación es muy rápida y entonces los cristales son muy pequeñitos. Y eso mismo también pasa con el agua de las bacterias. El agua que tienen en el citoplasma, a la hora que se empieza a congelar, produce cristales. En este caso, la temperatura de menos 20 grados Celsius, pues no es tan baja como nosotros quisiéramos, y entonces el trayecto o el tiempo que va a ocupar para congelarse va a ser muy tardado, muy lento, y entonces lo que va a generar es que se produzcan cristales grandes dentro de su citoplasma. Esos cristales grandes lo que van a hacer es que a la hora de crecer pueden llegar a alisar a las bacterias, ¿sí? Por efecto del crecimiento de estos cristales. Entonces, por ello es que se necesita que nosotros agreguemos un agente crioprotector que evite que esos cristales se formen y obviamente que no produzcan la muerte bacteriana. ¿Sí? ¿Sí queda claro lo del agente crioprotector? ¿Vale? Entonces sería la congelación. Entonces, ¿qué factores van a influir en la viabilidad y estabilidad de las células conservadas por este método de menos 20 grados Celsius? Primero, la edad de las células, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros vamos a conservar un microorganismo, lo tenemos que hacer cuando tenga una edad media o sean jóvenes. Vamos dentro de lo que es las fases del crecimiento, lo tenemos que crecer y dejarlo en una fase exponencial, que es cuando es el crecimiento, cuando las células están jóvenes. Pues esa es la edad que debemos de utilizar cuando vamos a congelar a menos 20. Hablamos de la velocidad en la congelación y descongelación. Esto es la formación de los cristales que les platicaba. Y también si los descongelamos lentamente o rápidamente, ¿sí? Lo mejor es hacer una descongelación también, entre comillas, rápida, para evitar también que esos cristales pues, puedan lisar nuestras bacterias, que de todos modos, les habla, de manera normal, tenemos una pérdida entre el 50 y el 70% de viabilidad. Lo importante aquí es que con que tengamos un 10% de células viables, eso es suficiente para que nosotros podamos reanudar un crecimiento. ¿Ok? Igualmente la temperatura de almacenamiento. También esta temperatura de almacenamiento que es de menos 20, pues puede sufrir problemas si se va la luz, si se descompone el equipo, etc. Si se descompone el equipo, vamos a decir que a las 2 de la mañana y no hay nadie, pues simplemente al otro día que lleguemos el congelador ya no está en congelación, sino ya está a una temperatura ambiente y todas nuestras cepas ahí nadando. Entonces para esto necesitaríamos tener sitios en donde tuviéramos plantas de emergencia que mantuvieran
el equipo trabajando, que no se vaya la electricidad. Si se va, entra a la planta de emergencia y se mantienen las condiciones. Además, pues tener un programa de mantenimiento de estos refrigeradores o de estos congeladores, para que si se llega a descomponer uno, rápidamente, pues tengamos quien lo componga o tener un equipo de repuesto. ¿Ok? ¿Y qué más va a ser? El que usemos los agentes crioprotectores para evitar que pues tengamos una pérdida muy grande de la viabilidad. Los agentes crioprotectores nos van a permitir pues reducir esa pérdida de viabilidad. Más o menos se reduce entre un 40 y un 50% la pérdida de viabilidad. ¿Ok? Entonces eso nos asegura que nosotros podamos recuperar nuestro crecimiento, nuestras cepas, las mantengamos y a la hora de recuperarla, las podemos recuperar con un buen porcentaje de viabilidad. ¿Vale? El siguiente método es la desecación. La desecación, este método de conservación se utiliza para aquellos microorganismos que pueden generar estructuras de resistencia. ¿Cuáles serían las estructuras de resistencia de las bacterias, Gabriela? No, pero eso no sería una estructura de resistencia. Fíjate, una bacteria tiene que resistir que ya no haya nutrimentos en el medio. Tiene que resistir los cambios de temperatura. ¿Sí? Tiene que resistir los cambios de pH. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a cultivar un microorganismo en un medio de cultivo y fermenta un carbohidrato, pues a la hora de fermentar está produciendo ácidos orgánicos que va a bajar el pH. Entonces tiene que soportar esos pH, resistir a esos y mantenerse viable. Entonces para eso generan una estructura de resistencia. ¿Cómo se puede llamar eso? Gamalieli. Ya las hemos visto, por eso los pregunto. ¿No son las cápsulas? No, las cápsulas no es una estructura de resistencia. Las cápsulas a veces lo que le dan es cierta ventaja cuando hay ambientes secos. La cápsula le puede mantener pues, la humedad interna durante un tiempo. Las esporas, quizás. Las endosporas bacterianas, ¿sí? Esas endosporas surgen cuando el microorganismo no está en sus condiciones óptimas. Cuando empieza a terminarse el nutrimento, ellos tienen unos sensores que pueden determinar cuando no hay las condiciones óptimas. Si no hay nutrimentos, entonces se dispara la esporulación. Si la temperatura cambia, que no es favorable para ellos, también se esporulan. Si el pH baja por debajo del óptimo de su crecimiento, igualmente se empiezan a esporular. ¿Ok? Entonces, ¿cómo conservar estas bacterias en forma de resistencia o las endosporas? Pues simplemente podemos usar el suelo, ¿sí? O arena, o sílica gel, o gelatinas, bolas de alginato o en sal si son halobacterias, ¿sí? Entonces, todos estos sustancias que podemos deshidratar o secar y solamente nosotros podemos humedecer. Primeramente los vamos a esterilizar, obviamente, y ya una vez esterilizados, los vamos a impregnar con la cepa ya en las estructuras de resistencia. ¿Sí? Y esto es un método que nos puede durar durante años. Ahí los podemos, inclusive podemos dejarlos a temperatura ambiente en su forma de espora. Este método de conservación se parece mucho a
a la maldición de Tutankamón. ¿Alguien sabe cuál es la maldición de Tutankamón? ¿No? ¿Julio? ¿No sabes cuál es la maldición de Tutankamón? No recuerdo. No es la maldición de Moctezuma, sino de Tutankamón. No, creo que no. Bueno, no Bueno, la recuerdo maldición de exactamente. Tutankamón habla de que aquel que entrara a su tumba se iba a morir. Y eso sí pasó. De que los primeros que a la hora de que descubrieron la tumba de Tutankamón entraron a la tumba y posteriormente se murieron. ¿Por qué se murieron? Pues simplemente porque a la hora que entraron aspiraron endosporas bacterianas. ¿Sí? En esas endosporas, pues obviamente las aspiraron, llegaron a sus pulmones y con un tiempo de, pues vamos a decir que entraron las esporas, se encontraron dentro de los pulmones todas las condiciones para germinar, pues germinaron y produjeron la muerte de los individuos que entraron. Pues por eso se habla. Entonces aquí vean esas tumbas, cuántos años duraron ahí cerradas, selladas, y las esporas estuvieron ahí todo ese tiempo. Entonces por eso hablamos que hay una periodicidad de años si las mantenemos en desecación. ¿Vale? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Es que son métodos, pues sencillo, es barato, y solamente lo que necesitamos es añadir suspensiones que hemos crecido y dejar esporular, y obviamente pues meterlos en el sustrato estéril, los dejamos secar y los almacenamos. Entonces es sencillo el método, ¿no? Y barato. ¿Ok? Entonces este es lo que tendríamos rápido, un papel filtro. Este papel filtro lo esterilizamos por calor húmedo. Por otro lado, a la par hacemos un cultivo, lo sembramos para que crezca, ¿sí? Y ese es, ya una vez que tenemos la suspensión celular, con esas gotitas vamos a impregnar el papel, ¿sí? Aquí está el papel ya con las gotitas, y el papel lo metemos a un desecador, y se seca, y esto lo podemos guardar en un envase cerrado, y mantenerlo ahí por mucho tiempo, puede ser a 4 grados Celsius o a temperatura ambiente. En suelo, lo que hablamos, podemos usar suelo que igualmente lo vamos a esterilizar, ¿sí? Lo esterilizamos por calor húmedo, lo dejamos secar, y también hacemos nuestro cultivo con las esporas. Estos impregnamos prácticamente lo que sería la tierra estéril, que tiene algo de nutrientes. Hay germinación, al terminarse los nutrientes, hay agotamiento. Esa germinación de las bacterias en su fase vegetativa se transforma a su fase de resistencia, o las esporas, y entonces ya tenemos los microorganismos esporulados, y ahí los podemos almacenar a temperatura ambiente, 18 grados Celsius. ¿Sí? Y ahí podemos, cada vez que necesitamos algo, tomamos un poco de suelo y lo agregamos a un medio y podemos empezar el crecimiento. Bolas de alginato, pues lo mismo, tenemos el alginato en bolitas, nuestro cultivo ya en suspensión en agua estéril, y impregnamos con unas gotas el alginato, ¿sí? Y entonces igualmente lo sometemos a desecación, le damos para que se deseque rápidamente, una corriente de aire estéril, ¿sí? O con una bomba de vacío le quitamos todo ese aire y la humedad que salga a una temperatura controlada para que se deshidrate rápidamente, y obviamente hay una pérdida del 30% del peso. Y ya lo podemos mantener igualmente en temperatura ambiente. ¿Okay? Llegamos a los métodos de conservación de largo plazo. De largo plazo, primero tenemos la liofilización, ¿sí?
La liofilización, pues es un proceso en el cual nosotros vamos a remover el agua de una suspensión celular que se ha congelado previamente por medio de sublimación. Para hacer la sublimación tenemos que tener una presión negativa. ¿Sí? ¿Qué va a suceder aquí? Que el agua se va a evaporar sin pasar por el estado líquido. O sea, ya una vez que está congelada, está en estado sólido, hacemos el proceso de sublimación con presión negativa, se evapora el agua de este sólido sin pasar por el estado líquido. ¿Sí? Aquí es muy importante esto porque si pasa por el estado líquido, durante el proceso, aquí se puede echar a perder el microorganismo si se vuelve líquido en este proceso. ¿Por qué? Porque cuando sucede este tipo de problemas, el agua como que ves que hierve a baja temperatura. Entonces, ese cambio puede hacer que los microorganismos pierdan la viabilidad. ¿Sí? Pero son de los mejores métodos de conservación que hay. ¿Sí? Por eso son de largo plazo, porque puede tener años ahí. Y pues obviamente hay que mantenerlos alejados del oxígeno, alejados de la humedad y de la luz. Por eso generalmente este tipo de métodos se hace pues en viales que posteriormente se van a sellar al alto vacío. Sí, al alto vacío estamos quitando toda la atmósfera que hay de aire, sin dejarlo sin nada, o meterles nitrógeno líquido. También se elimina la humedad y podemos hacerlos en viales que son de color ámbar para evitar la luz, ya que algunos pueden generar la luz, la presencia de la luz, puede hacer que sean cambios en mutaciones durante el proceso de liofilización. ¿Vale? Entonces, les mencionaba que el proceso de liofilización es en 3 etapas. Primero, la primera etapa consiste en congelar las células en la suspensión. O sea, vamos a hacer el proceso de solidificación del cultivo en congelación. La congelación o la temperatura de congelación es importante porque tiene que ser más arriba o más abajo de menos 50 grados Celsius. ¿Sí? Esa es la temperatura. ¿Qué hace este proceso de menos 54 o más o menos grados Celsius? Es que hace una congelación rápida. ¿Por qué es importante aquí la congelación rápida? Hablamos de la formación de los cristales de agua en el citoplasma. Entonces, en estos casos, una congelación rápida nos produce cristales muy pequeñitos que no llegan a alisar, por si acaso, llegan a alisar un porcentaje bajo de las bacterias. ¿Sí? Después, en la segunda fase, en la segunda etapa, que le llamamos secado primario, a ese sólido ya congelado del cultivo, entonces le aplicamos una presión de vacío, una presión negativa, con la cual el agua congelada se empieza a sublimar, empieza a cambiar a vapor de agua. ¿Sí? Y entonces eliminamos aquí prácticamente en esta etapa aproximadamente el 95% de agua. ¿Sí? Entonces, ya con ese 95%, y ya lo único que nos restaría es quitar un 10 o un 5% de agua para terminar de desecarlo. Y eso viene en la tercera etapa. En la tercera etapa viene un secado secundario, que ese ya se lleva, perdón, antes de eso, en el secado primario se eleva la temperatura de menos 54 aproximadamente a menos 10 grados Celsius. ¿Sí? Entonces el secado primario se lleva más o menos a una temperatura de menos 10 para luego hacer el secado secundario, que este ya se va a temperaturas positivas. El secado secundario se da aproximadamente de 15 a 25 grados Celsius positivos. ¿Sí? Y con eso terminamos de eliminar la humedad del producto, de la cepa. ¿Sí?
Ya terminando, pues entonces sellamos, hacemos el vacío y sellamos nuestros viales para que los mantengamos en las condiciones de conservación. Que ya hablamos que no debe de haber luz, no debe haber humedad, ni tampoco, ¿qué más? Que no les pegue, ¿qué era más? Se me olvidó la última. La humedad, la luz y que no haya oxígeno. Sí, todo esto puede provocar que si queda oxígeno, humedad o humedad dentro del liofilizado, puede generar que las bacterias germinen y entonces como no tienen muchos nutrientes se pueden morir. ¿Vale? Entonces, ¿hay dudas sobre el proceso de liofilización? ¿Sí? Acuérdense de esta palabrita, sublimación. Eso con frecuencia hay alguna pregunta en el examen. Entonces, ¿qué debemos de considerar en este método? Hablamos de la velocidad de congelación. ¿Cómo debe ser la velocidad? ¿Lenta o rápida? Rápida. Rápida, para evitar la formación de cristales grandes. Igualmente, aquí tenemos la selección de agentes crioprotectores. Aquí es muy importante el agente crioprotector para que pueda mantener la viabilidad del microorganismo una vez que lo queramos volver a crecer, ¿sí? También es muy importante el tipo de microorganismo que vamos a conservar por este método. Las concentraciones que se utilizan van entre 10 a la 8 a 10 a la 9 células por mililitro. Igualmente, es importante la temperatura que se va a utilizar durante la sublimación del método, ¿sí? Hablamos que si no tenemos la temperatura adecuada, se puede hervir en esta etapa el cultivo o el producto y obviamente eso nos echa a perder el microorganismo que queremos almacenar. Igualmente, el grado de deshidratación alcanzado. Esto, si hay humedad en alto porcentaje, lo que puede generar es germinación y obviamente sin nutrimentos, pues no va a poder sobrevivir. ¿Sí? Entonces, lo máximo de humedad que se permite en una liofilización es el 5%, no más. Si el 5% ya estamos hablando de un límite alto, entonces generalmente debe ser por abajo del 5%. Y bueno, ya hablábamos anterior de las condiciones de almacenamiento. Que no haya oxígeno, que no haya humedad y que no haya luz. Ok. Y entramos a la parte de ultracongelación. En la ultracongelación tenemos dos métodos, lo que es el nitrógeno líquido y el uso de ultracongeladores. ¿Sí? Nitrógeno líquido es prácticamente una congelación rápida a menos 196 grados Celsius. Y esto es tan rápido que no se pierde ninguna de sus propiedades ni fenotípicas ni genotípicas. ¿Sí? Inmediatamente que nosotros metemos un vial al nitrógeno líquido, ya se congeló en segundos. ¿Sí? En un par de segundos ya está congelado. El ultracongelador, pues generalmente hay la marca Red, porque eso ya se quedó así en muchos libros, pero actualmente hay muchas marcas de ultracongeladores que nos llegan a la temperatura hasta menos 70 grados, que es la temperatura idónea para mantenerlos en ultracongelación. ¿Sí? Entonces, ¿qué problemas tenemos aquí? Aunque son muy buenos los métodos, sí tienen sus desventajas. Primera, el nitrógeno líquido es un método caro, pero ya sabemos que pues nos mantiene muy bien las cepas microbianas. ¿Caro por qué?
porque para hacer el método de nitrógeno líquido se utilizan envases. Así, no sé si se acuerdan ustedes, algunos botes como el de la leche, pero grandotes. Son parecidos, obviamente están reforzados en sus paredes y pues entre comillas sellados en la tapa, pero siempre el nitrógeno líquido se empieza a eliminar de manera lenta, pero constante. Entonces es caro porque constantemente o con ciertos periodos a la mera, cada 15 días tenemos que volver a rellenar de nitrógeno líquido el tanque y eso pues eso cuesta. Imagínense, cada 15 días durante todo el año es un buen costo. En el caso de los refrigeradores con nitrógeno líquido, su capacidad, dependiendo del tamaño del tanque, va de 300 a 40,000 ampolletas. Pues imagínense que se termina el nitrógeno líquido y tenemos 40,000 ampolletas ahí congeladas. Pues se van a echar a perder y entonces es una pérdida importante. Pero sin embargo, pues si tenemos un buen método, un buen sistema por ultracongelación con nitrógeno líquido, todo esto nos puede durar años. Este es la ultracongelación, no, la congelación a menos 196. Tenemos nuestra cepa, le adicionamos el agente crioprotector, y ya tenemos nuestros tubitos o nuestros viales listos para meterlos al equipo o al tanque, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a sellarlos, y una vez sellados, al vacío, los vamos a meter a lo que sería la ultracongelación a menos 196 grados Celsius. Y les digo, es inmediata, ya estamos que lo metemos, ya está congelado. Estuvimos hablando mucho de los agentes crioprotectores, ¿sí? Entonces, es muy importante la elección del agente crioprotector. En este caso, las células podemos conservarlas por congelación, ultracongelación o liofilización usando agente crioprotector. Lo mencionamos en todos estos métodos. Entonces, los agentes crioprotectores pueden ser de dos tipos. Un tipo es agentes que van a proteger desde el interior de la célula. O sea, son agentes que pueden llegar al citoplasma y ahí ejercer su efecto. Y el 2 es que hay agentes crioprotectores que actúan por fuera de la célula, o sea, haciendo como una envoltura en la célula de este agente, ¿sí? Y entonces aquí tenemos unos ejemplos de lo que serían estos agentes crioprotectores. Tenemos los que pueden ser internos, los de mejor resultado y que resultan bastante buenos, es el glicerol y el dimetilsulfóxido, ¿sí? Estos dos pueden atravesar la membrana y estar adentro para que cuando se esté congelando, están adentro protegiendo la célula. Obviamente esto evita la formación de cristales de hielo, ¿sí? Y nos mantiene la célula intacta. Los externos son la sacarosa, la lactosa, la glucosa, el mannitol, el sorbitol, la dextrana, la polivinilpiridona, ¿sí? Y el poliglicol. Todos estos actúan pues, prácticamente manteniendo una cierta densidad fuera de la célula, lo cual va a permitir que se pueda congelar, pero también los cambios no van a ser tan bruscos en el interior, ¿sí? Obviamente, pues el que lo tengan un agente interno va a tener mucho mejor efecto que los agentes externos. Cuando se usan agentes internos, la viabilidad es mucho mejor cuando la queremos recuperar que cuando usamos agentes externos. En agentes externos siempre hay un mayor porcentaje de pérdida de viabilidad. Entonces aquí hablamos, estos agentes internos se utilizan en una concentración del 5 al 10%, volumen a volumen. ¿Ok?
Entonces, todo va a depender en estos casos de la selección y de la especie bacteriana para poder utilizar el crioprotector adecuado. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, por último, pues, les presento esta tablita donde podemos ver todos los métodos y cómo son los costos, qué tanto tenemos que nosotros aquí de actividad en estos para poder hacer la conservación, qué periodicidad tienen de conservación y su estabilidad de las cepas. Entonces, una resiembra periódica, pues obviamente es barato, pero tenemos mucha actividad durante este proceso y cada semana en algunos o cada 6 meses en otro, hay que hacer el cambio, hay que hacer la transferencia. Y la estabilidad es pobre, hablamos de la presencia de mutaciones. Agua destilada estéril también es barato. Aquí medianamente es nuestra actividad. La periodicidad de conservación es de 1 a 5 años y la estabilidad es moderada. Aceite mineral, igual es barato, labor media, periodicidad de 5 a 10 años, pero la estabilidad es pobre. Suelo estéril es también barato, labor de mediana, 5 a 10 años y estabilidad moderada. Sílica gel, aquí ya empieza, sílica gel es un medio de proceso de deshidratación. Es bajo el costo, la labor es media, 5 a 10 años y la estabilidad es buena. Congelación a menos 20, pues también es moderada, ¿sí? De 4 a 5 años y el costo es bajo. Y lo que sería liofilización y nitrógeno líquido son caros, ¿sí? Igualmente nuestra labor en liofilización, pues es alto la actividad inicial, pero ya después mantenerlos liofilizados ya no es tanto problema. Y vean los periodos de conservación que van desde 5 hasta 40 años y son de muy buena estabilidad. Igualmente nitrógeno líquido, ¿sí? También es de 5 a 40 años y es lo mejor que tenemos para conservar un microorganismo. ¿Vale? Entonces, de acuerdo con esto, ¿cómo serían nuestros productos? Si ustedes se dieron cuenta, vamos a suponer que yo tengo ya una cepa que produce un metabolito a nivel industrial. Vamos a decir que su rendimiento de producción es de 5 gramos por litro. ¿Sí? Entonces, cada vez, a mí me interesa como industrial, que cada vez que yo haga un lote con esta cepa, me siga manteniendo los rendimientos de 5 gramos por litro. ¿Sí? ¿Cómo hago o qué método selecciono? Bueno, ¿cómo hago el crecimiento? Y cómo selecciono el método de conservación para que mantenga el rendimiento de 5 gramos por litro. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, Daniela? Pues escoger un método a un costo mediano, por así decirlo, Ajá, y una periodicidad alta sí, con una labor igual mediana, ok. pero ¿Cuánto? Ok. una buena estabilidad. Sí, generalmente cuando nosotros almacenamos algo, pues lo metemos en tubitos, por ejemplo, el nitrógeno, la liofilización, la congelación, pues hay que meterlos en tubitos para mantenerlos ahí en conservación. Si yo estoy proyectando que mantenga mi rendimiento de 5 gramos por litro, ¿qué cantidad harías? Imagínate que tú vas a hacer, vamos a decir, que tuvieras oportunidad de hacer 10 lotes por
por mes. Al año serían 120 lotes. Si estimas tu producción de aquí a 40 años, ¿cuántos lotes tendrías que hacer? ¿Cuántos saldrían, Gabriela? 4.800 lotes. Y en cada lote, pues obviamente para recuperar la cepa tienes que usar un vial. Entonces, mínimo, ¿cuántos viales tengo que hacer para mantener mis 5 gramos de rendimiento? ¿Qué pasaría si los hago por resiembra periódica? Al final, pues, mi rendimiento se va a caer, ¿no? ¿Qué pasaría si los hago por congelación a -20? Pues igualmente al final también se nos va a caer el rendimiento. Y si los hago por liofilización, pues en algunos casos. Ajá. Entonces hay un sistema que se llama conservación de un lote semilla, ¿sí? ¿A qué nos referimos con este? Este lote semilla, vamos a tener la cepa de inicio, la que aislamos, a ese le vamos a llamar cultivo primario, ¿sí? O gran cultivo primario. Es el primerito y del cual, vamos a decir, de ese cultivo primario, yo obtuve 100 tubos, que lo estoy conservando por liofilización o por nitrógeno líquido. ¿Okay? Y luego de ese cultivo primario, yo voy a tomar uno de los viales y voy a hacer otros 100. Pero ahora bueno, después de 2 pases, le voy a obtener 100 otra vez 100 tubitos que voy a mantener en congelación, en nitrógeno líquido o liofilización, pero ahora le voy a llamar cultivo maestro. ¿Por qué cultivo maestro? Porque yo ya le di 2 pases para hacer esto. El cultivo primario, ¿sí? Que yo tengo, voy a darle 2 pases y obtengo un cultivo maestro. ¿Sí? Y de ese cultivo maestro voy a darle otra vez 2 pases y voy a tener un cultivo de trabajo. ¿Sí? Y de ahí de ese cultivo de trabajo puedo obtener 100 o más tubitos. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, el cultivo de trabajo, que es el que vamos a usar para cada lote, ¿cuántos pases ya le di? ¿Cierto? 2 que le di de gran cultivo maestro a cultivo maestro y 2 que le di de cultivo maestro a cultivo de trabajo. Serían 4 pases. Y entonces todos esos tubitos de cultivo de trabajo tienen el mismo número de pases. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo van a salir mis lotes si utilizo todos esos tubitos? Pues todos van a salir con el mismo rendimiento, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué cantidad puedo obtener de todos esos tubitos que tengo? Gran cultivo maestro y cultivo de trabajo. Pues estamos hablando de 100 de gran cultivo maestro. Y luego de cada uno tenemos 100 de cada de cultivo maestro. Entonces serían 100 por 100. ¿Sí? Y vamos a darle 100 de cultivo de trabajo. Entonces 100 por 100 por 100. ¿Cuánto nos daría?
1 millón. ¿Sí? Entonces, con eso podríamos hacer 1 millón de lotes. ¿Sí? Entonces, y todos los lotes, pues van a tener un rendimiento muy parecido porque tienen el mismo número de pasos. Y entonces entendemos cuál es el método del lote semilla, de mantener siempre nuestra cepa con el mismo número de pasos, y obviamente si tiene eso, tiene una estabilidad muy alta genéticamente hablando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les queda claro para todos? Yo no entiendo por qué le dice pasos, o sea, ¿a qué se refiere con pasos? Pasos son transferencias de un medio de cultivo a otro. Si, por ejemplo, el gran cultivo maestro, primero, para activarlo, lo siembro en un medio sólido, hago una estría cruzada y crece. Y luego para hacer el cultivo de ¿cómo se llama? El cultivo maestro de esa cajita, voy a sembrar el medio líquido, es el segundo pase. ¿Sí? Y obviamente el medio líquido crece, hace una suspensión, y con esa suspensión voy a obtener todos los tubitos que tengo de cultivo, el cultivo maestro. ¿Sí? Y luego de ese cultivo maestro vuelvo a hacer lo mismo para hacer el cultivo trabajo. Tomo un tubito de cultivo maestro, siembro en una placa, de las placas tomo colonias y voy sembrando el medio líquido para que crezca, hago suspensión y con eso hago mis tubitos de cultivo de trabajo y los mantengo en liofilización o nitrógeno líquido. ¿Sí ahora se entendió los pases o transferencias? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Quién me preguntó? No vi quién preguntó. Profesor, usted dijo que eran cuatro Cuatro transferencias. pases, cuatro Sí. transferencias, pero Sí. ¿siempre es así o puede cambiar? No, siempre es así. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es hacer el mínimo número de transferencias para también minimizar el que tengamos mutantes. Acuérdate que hablamos de que en cada transferencia van a ir aumentando las mutantes. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos por resiembra periódica? Pues cada vez Pues que hago ya una no. resiembra va aumentando el número de mutantes. Si yo lo mantengo por esa vía, pues al final mi cultivo de trabajo, ¿cuántas transferencias va a tener? Pues muchísimas, Ya ¿sí? muchas. ¿Sí? Y al final, pues cada vez ahí ya va a tener un gran número de mutantes que a la medida ya no me producen el metabolito en los rendimientos que quiero y voy a perder. ¿Sí? Pues por eso es importante cuando trabajamos con microorganismos es mantener una estabilidad disminuyendo al mínimo el número de transferencias. ¿Sale? Eso a la medida si alguno de ustedes llega a trabajar en el yogur, pues ahí se van a dar de topes con el lactobacillus. Si no la conservan bien, pues se les va a perder. ¿Sale? ¿Ok? ¿Dudas sobre métodos de conservación? ¿No? Ok, entonces vamos al siguiente tema. El siguiente tema sería, ok, vamos a hablar ya a continuar con lo que sería la caracterización de nuestro cultivo. Ya sabemos que tenemos un cultivo puro y ese cultivo puro ya generamos todo para poder utilizarlo, pero primero hay que caracterizarlo.
y ya lo tenemos en conservación. Vamos a tener la cantidad suficiente como para hacer todas las pruebas de caracterización. ¿Vale? Por ahí tenía... ¿En dónde? Estaba viendo en el chat que había una pregunta, no sé de quién era. No sé, aquí no me sale el chat. Aquí está. A ver, Miranda Vázquez. Fui yo hace rato. Es muy super esa, ¿sí? Ok. ¿Sí quedó clara esa, Miranda? Sí, ya. Es que no podía usar mi micrófono, no sé. Ah, ok. Entonces, continuamos. Entonces, ya vieron que a partir del cultivo puro, ya guardamos nuestra cantidad suficiente para caracterizar y además dejar también una buena cantidad para nuestros, si todo sale bien, para nuestros lotes industriales. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a empezar a caracterizar el microorganismo. ¿Con qué comenzamos? Pues primero, empezar a ver las morfologías, tanto la morfología colonial como la morfología microscópica, que es el inicio de la caracterización. ¿Sí? Si yo ya seleccioné un cultivo puro, entonces, para saber que sigue siendo mi cultivo puro, tiene que mantener las mismas características de la morfología, al menos de inicio, de la morfología colonial. ¿Sí? Porque es lo primero que vamos a ver cuando hacemos una siembra. Crecen las colonias y esas tenemos que aplicarles la morfología colonial. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo. En este caso, vamos a ver la colonia microbiana, cuál es la definición de colonia, cómo se desarrolla el medio sólido y cómo veríamos un cultivo puro. ¿Sí? Vamos a ver las características que tenemos que aplicarle a la morfología colonial, características de morfología colonial para bacterias, las importantes para actinomicetos, cómo se observan las de los micoplasmas, que son muy especiales, igualmente las mixobacterias, y cómo se observa un crecimiento de tipo swarming, ¿sí? Que también es importante detectarlo porque ese generalmente siempre sale como un contaminante. ¿Ok? Entonces, colonia es un grupo de células o microorganismos de la misma especie provenientes de una célula o de un grupo de ellas y que se desarrolla en un medio sólido. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿se acuerdan de esto de grupo de células o una célula de microorganismos de la misma especie? ¿Dónde hemos oído esto? ¿Se acuerdan de la definición de UFC? Sí. Sí, Entonces aquí diríamos grupo de células o microorganismos de la misma especie provenientes de una UFC. ¿Qué es una UFC? Es una célula, un grupo de células o esporas que se van de la misma especie, que van a dar lugar a una colonia. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo este grupo de células que dieron pues la formación de una colonia. Una colonia pues es todas estas células que están creciendo, que se están acumulando, formando la colonia y todas son de la misma especie. ¿Sí? Y aquí estaríamos viendo también pues un cultivo puro de esta foto que les puse aquí. ¿Ven alguna que sea diferente? No, ¿verdad? Al menos en cuanto a lo que se ve de forma, tamaño y color, todas se ven iguales. Unidades formadas de colonias, pues ya hablamos que es célula, grupo de células o espora de la misma especie que da lugar a una colonia. ¿Por qué decimos célula, grupo de células o espora? Pues simplemente vemos del lado izquierdo, aquí tenemos una bacteria que tiene agrupación aislada, o sea, solamente hay una
que puede dar lugar a la colonia. ¿Qué pasa con lo que tenemos en medio? Tenemos una agrupación de estafilococo, de racimo de uvas. Cuando nosotros hacemos nuestra suspensión, pues partes de estos racimos pueden caer juntos y de ahí formarse una colonia. Entonces ven, aquí está este racimo, pero ven aquí nomás hay 2 cocos, aquí hay un solo coco y otros pues de más de 4 cocos, etc. Entonces cada uno de estos que caiga en un punto en específico va a dar lugar a un grupo, a una colonia, ¿sale? Y en este caso del lado derecho vemos microorganismos que producen endosporas. ¿Sí? Las endosporas pues, prácticamente son estas estructuras ovales que estamos observando, que no se tiñen, ¿sí? Sino solamente se ve algo de su fantasma, ¿sí? Y que estas esporas, si caen en un medio, en un área del medio, pueden germinar y pueden dar lugar a una colonia. Entonces, por eso es que hablamos de célula, grupo de células o de esporas. ¿Sale? Cultivo puro o axénico. Crecimiento de células en un medio de cultivo que está formado por microorganismos de la misma especie. ¿Cómo sabemos que es un cultivo puro axénico? Porque cuando lo que hacemos crecer en un medio de cultivo sólido, vemos que todas las características de morfología colonial de las colonias, todas son iguales. Aquí les puse 3 ejemplos. Estamos viendo las últimas estrías, vean cómo se aíslan. Y aquí podemos observar que todas las colonias aisladas son iguales. Tienen las mismas características. ¿Vale? Factores que pueden afectar la morfología colonial. Primero, el medio de cultivo. ¿Sí? Si nosotros cambiamos el medio de cultivo, podríamos cambiar alguna de las características de la morfología colonial. Por ejemplo, el medio de cultivo, vamos a hablar de caldo BHI. El caldo BHI en el medio de cultivo produce, vamos a hablar de Escherichia coli, una colonia de color amarillo. ¿Sí? Si ahora esta colonia de Escherichia coli la sembramos en un medio de EMB, eosina azul de metileno, las colonias se van a cambiar de color a un color morado. Y esto es porque el medio de cultivo trae un colorante, ¿sí? Que va a indicar cuando el Escherichia coli fermenta la lactosa y le da ese color morado. Entonces ya le cambió la característica de la morfología colonial, ¿no? Al menos de color, ya cambió, ¿sí? Y así puede suceder con algunas otras características de la morfología. No cambian todas, pero sí algunas de ellas. Temperatura. En la temperatura también puede ser otro factor que afecte la morfología colonial. ¿Cómo puede afectar? Pues simplemente hay algunos microorganismos que dependiendo de la temperatura pueden generar un metabolito en específico, ¿sí? Por ejemplo, hay un microorganismo que se llama Serratia marcensis. Serratia marcensis es un microorganismo que produce un metabolito de color rojo llamado prodigiosina, ¿sí? Entonces, este metabolito solamente va a hacer producir el color rojo cuando se encuentra tanto a temperatura de 37 grados Celsius, pero a temperaturas ambientes no lo produce. ¿Sí? Entonces, algo que dispara este factor, este cambio de temperatura, para que produzca el metabolito. ¿Vale? El pH también va a depender del
pues pueda cambiar, ya que algunos también en la producción de metabolitos, el cambio de pH puede generar que se detenga el metabolito que produce, que podría ser puede ser de un tipo de color, y que no se produzca, ¿sí? ¿Vale? Tipo de microorganismo, pues obviamente eso es muy importante porque va a haber microorganismos que sí produzcan un metabolito diferente. Por ejemplo, tenemos a Pseudomonas aeruginosa, que produce un metabolito fluorescente, ¿sí? Y ese metabolito fluorescente solamente ellos lo producen y otros tipos de microorganismos no lo producen. Entonces va a depender también del microorganismo. Entonces estos son los principales factores que pueden afectar la morfología colonial. Entonces aquí tenemos las 11 características que se consideran para determinar la morfología colonial de bacterias. Entonces tenemos la primera, que es el tamaño. El tamaño lo vamos a medir en milímetros para las bacterias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellas no son muy grandes, a excepción de algunas. El segundo es el color, que es lo que vemos rápidamente cuando abrimos una placa con colonias. Pues lo primero vemos el tamaño y luego el color. Y hay colores diversos. Hay colonias blancas, hay colonias rojas, naranjas, amarillas. Hay diferentes tipos de amarillos ahí, como vemos esta que tenemos aquí, que es un amarillo, no sé si qué amarillo que es, un amarillo huevo, ¿sí? Pero de manera general siempre nos vamos a referir con colores específicos. Blanco, rojo, naranja, amarillo, ¿sí? Forma. La forma puede ser puntiforme, circular o irregular, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Vemos aquí la forma. Puntiforme es una colonia que solamente en el medio de cultivo se ve como un punto, ¿sí? Ese punto es tan pequeño que no podemos describir otras características de la morfología colonial, ¿sí? Entonces a veces cometemos el error de decir que tiene forma puntiforme y me describen todo lo demás de la morfología colonial. Pues si era solo un punto, ¿dónde me sacaron las otras características? ¿Sí? Entonces la otra sería que pueden ser circulares o irregulares, y dentro de las irregulares tenemos todas estas, que puede ser filamentosa, que puede ser irregular en cuanto a que tenga algunos bordes o algunas protuberancias, que tenga rizoide, ¿sí? Algunos filamentos, o que sea fusiforme en su forma, que no tenga una forma redonda y pues obviamente es alargada, ¿vale? Luego tenemos los bordes. Los bordes pueden ser enteros o irregulares. Y dentro de los irregulares tenemos aquellos que forman lóbulos, filamentos, ¿sí? Así como los filamentos que vemos del micelio de los hongos, salen así como pelitos en los bordes. Aserrados, como si fueran dientes de serrucho. ¿Se han visto los serruchos? Que tienen así un diente. Así se ven, pero en toda la periferia de la colonia. O se ven enrollados, así como que están creciendo en forma de rollos, ¿sí? Etcétera. Creo que aquí tengo en la siguiente bordes. Aquí están los bordes. Ven, aquí está el entero. Y estos serían los irregulares. Un ondulado, un lobulado, ¿sí? Un erosionado, o sea, tienen como pequeños bordes chiquitos, ¿sí? Filamentoso, lo que vemos algunos filamentos que están en el borde. El rizado, ¿sí? O enrollado, es lo que estamos viendo como crecimiento en forma de capas.
Ujú. Elevación. La elevación puede ser plana o elevada. ¿Sí? Plana pues es que está al ras de la superficie del medio. Elevada, pues tenemos aquí lo que es la convexa. Sí, y aquí sus derivadas. Ustedes vimos en el seminario que puede haber convexa plana, convexa papilada, convexa, ¿cómo se llama? No me acuerdo otro tipo de convexas. Pero en general se llama convexa. Luego está la pulvinada, que tiene una elevación mayor que la convexa. Tiene la umbonada, que tiene una protuberancia en el centro, ¿sí? La crateriforme, que es una colonia que tiene en el centro como un cráter, ¿sí? Como si fuera un volcán. Sube y luego tiene una depresión y luego baja, haciendo la forma de un volcán. O umbilicada. La umbilicada va a ser aquella colonia que tiene una depresión en el centro, ¿sí? Todo lo contrario que la crateriforme, ¿vale? Entonces, esa la podríamos ver aquí. Vean, aquí está la plana, al ras de la superficie del medio. Elevada se ve ligeramente pues más alta que la plana. La convexa pues se ve en forma curva hacia arriba. La pulvinada pues más pronunciada esta curva en cuanto a la altura. La umbonada, pues aquí estamos viendo ese chichón que vemos en el centro, ¿sí? Umbilicada es la que veríamos con una depresión aquí hacia abajo. La crateriforme, que empieza un volcancito aquí, hace un hueco y de este hueco baja, ¿sí? Entonces esas son las que podemos ver en elevación. Superficie. La superficie puede ser lisa, rugosa o granular, ¿sí? Lisa es la que tiene prácticamente toda la superficie lisa, muy como si fuera una mesa, ¿sí? Rugosa, de rugosa hay diferentes, hay una rugosa papilada, una rugosa que parece cerebriforme, ¿sí? Como si estuviéramos viendo un cerebrito con todos los cananículos que pasan por ahí, etcétera, o que pueda tener una especie como de filamentos en la superficie. Granular, cuando la superficie se ve como muchos granulitos que están conformando la superficie, ¿sí? Por ejemplo, esta que estamos viendo aquí en la fotografía, ¿cómo sería su superficie? Vean esta, ¿qué se ve en el centro? Primero se ve la elevación. ¿Cómo sería la elevación de este? ¿Qué se ve en el centro? Algo hacia arriba, una protuberancia hacia arriba. Vean cómo en el centro se ve más amarillo. Sí, este es un Crateriforme. ¿Esta sería? Sería umbonada. No es crateriforme porque no hay ningún hueco en el centro. Es umbonada, está esa protuberancia hacia arriba, ¿sí? Ahora, la superficie, ¿cómo la vemos? ¿Es lisa o rugosa? ¿O granular? ¿Lisa? ¿Cómo se ve? Mira, ¿cómo se ven aquí? Granular. No, esa es rugosa. Y vean cómo se ve arrugada toda la colonia en la superficie. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Entonces ahí es lo que tenemos como un ejemplo. El aspecto puede ser húmedo o seco, ¿sí? En este caso, estas se ven como secas, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas húmedas. Luz reflejada. En este caso hay una relación entre el aspecto seco, la superficie lisa y la luz reflejada brillante, ¿sí? ¿Por qué? Porque un aspecto húmedo nos genera un reflejo de la luz y eso hace que sea brillante. Y obviamente es brillante porque la superficie es lisa, ¿sí? Pues hay una relación entre estas tres.
Entonces, luz reflejada puede ser brillante o mate. ¿Cómo vemos aquí la luz reflejada? ¿Brilla? No, ¿verdad? Entonces, este es luz reflejada mate. Mate es que no deja salir el reflejo de la luz. Luz transmitida. La luz transmitida puede ser que la colonia sea transparente, o sea, que pase la luz a través de ella, que sea translúcida. Translúcida quiere decir como cuando vemos el cristal de un baño, que cuando está la persona detrás de esa cortina del baño, nomás se ve la sombra, pero no se ve ningún aspecto físico de la persona, ¿sí? Y opaca, pues que no pasa nada de luz a través de ella, ¿sí? Y no se observa nada que hay atrás de ella, ¿sí? En este caso, esta colonia que tenemos aquí, este crecimiento, es luz transmitida opaca. No se ve que pase nada a través de ella, ¿sí? ¿Vale? Y producción de pigmento difusible, ninguna de estas tiene. Ya vimos el día de ayer cómo se observa el pigmento difusible, sobre todo con los actinomicetos. Y la última que siempre vamos a leer al final es la consistencia. La consistencia puede ser dura, como ya lo vimos con actinomicetos, que es tan dura que tenemos que sacar toda la colonia para poder hacer el frotis. Suave, dentro de las suaves está la butirosa. La butirosa es como agarrar con el cuchillo y tomar un poco de mantequilla o de margarina, ¿sí? Es así como cremosa, ¿sí? Mucoide, la mucoide es cuando vemos una colonia que es muy brillante y muy húmeda y la tomamos con nuestra asa. Queremos tomar una muestra y a la hora de retirar el asa, una vez que tomamos la muestra, se forma un hilillo que va jalándose hasta que se rompe, ¿sí? Igualmente ustedes cuando eran niños, ¿qué le hacían con el mojito en la nariz? Se metían el dedo en la nariz y empezaban a sacar el hilo, ¿no? Del moquillo ahí que salía. Así se ve con las colonias mucoides. Y la friable, pues hablamos que esas que tocamos con nuestra asa y se desmorona. ¿Ok? ¿Dudas de la morfología colonial? ¿No? Eso ya prácticamente vimos muchos ejemplos el día de ayer. Y vamos a ver unos ejemplos ahorita. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta superficie rugosa. ¿Cómo son los bordes? Filamentosos. ¿Qué pasó? ¿Filamentosos? No. Sí, sí, en parte son rugosos, pero hay unas pequeñas protuberancias en el exterior, ¿no? De los bordes. Parecería un tanto como un poco cerrados. Pero vean la rugosidad que tiene, ¿sí? El aspecto, ¿cómo es? ¿Cómo sería el aspecto, Julio? ¿Es húmedo? O seco, ¿sí? Aquí yo les aconsejo que cuando estemos describiendo la morfología, siempre digamos qué característica estoy tratando de leer. Por ejemplo, el aspecto. El aspecto es seco, ¿sí? ¿Vale? La forma es una forma irregular, ¿sí? Dentro de las irregulares, podríamos decir en cierto sentido que sería lobulada, etcétera, ¿sí? En esta tenemos esta colonia que tiene bordes enteros, ¿sí? Vean los bordes enteros, no tienen ninguna protuberancia, ¿sí? La elevación, ¿cómo se ve? Estamos viendo aquí una protuberancia en el centro,
Es una umbonada. ¿Sí? ¿Cómo se ve la luz reflejada? ¿Brillante o mate? Brillante. Vean aquí cómo se le pega la luz y está brillante. Igualmente esta que tenemos aquí abajo. Esta tiene una colonia. ¿Cuál sería su elevación? Plana elevada. Es ligeramente elevada. ¿Sí? Plana sería como esta que estamos viendo aquí, de esta de Bacillus, que está prácticamente al ras de la superficie y se empieza a extender. En esta, ¿cómo veríamos el borde? Parece un borde filamentoso. ¿Sí? Entonces aquí podemos tener ejemplos de cómo se hace la descripción. ¿Y qué pasa con los actinomicetos? A ver, de estos que los muchachos que dieron actinomicetos, ¿cuáles son las características especiales para determinar los actinomicetos? Un borde filamentoso, están hundidas en el medio. Ajá, están unidas en el medio. Son mate, Son mate. rugosos, ¿Son qué? rugosas. ¿Son de? ¿Qué característica? ¿Ya ven por qué les digo que se tienen que aprender las características? Superficie. Superficie, mate. No, rugosa. Rugosa, superficie rugosa, ¿sí? Entonces, acostúmbrense a cuando describan, digan la característica que están describiendo. Sobre todo, porque esto también, pues se pregunta en examen. Díganme cuáles características, cómo leería una característica de luz transmitida. ¿Cuál es lo que le vas a aplicar a luz transmitida? Si es Opaca. si es opaca, sería luz transmitida. Sería brillante o mate. Opaca sería... pero sí está bien, luz transmitida. Luz reflejada es brillante o mate. Luz opaca es... luz transmitida es opaca, transparente o translúcida. ¿Vale? ¿Sí? Entonces vean aquí esta superficie de este actinomiceto, ¿cómo se ve? Es una superficie irregular, pero parecería un cerebro, ¿no? De tipo cerebriforme. ¿Ok? Entonces, en actinomicetos, importante, características. Ya hablamos de la superficie, de la luz reflejada, que sería mate, de la luz transmitida, que serían opacas, y la otra importante, ¿cuál sería? ¿Que tienen pigmento difusible? No todos tienen pigmento difusible. Sí, algunos actinomicetos lo producen, pero no todos. No sería algo así como muy ¿Su específico. consistencia? Consistencia. Consistencia es Dura. dura. ¿Ok? Y características que no son de la morfología colonial, pero que nos ayudan, serían al menos dos. Una que acabamos de mencionarlas, que están hundidas en el medio, y dos, que son hidrofóbicas. ¿Vale? Entonces igual tenemos que aprendernos esas características especiales de actinomicetos. Vean más el crecimiento en tipo swarming. Este crecimiento lo produce Proteus vulgaris en algunos medios, no en todos, pero sí en algunos. ¿Qué pasa con Proteus vulgaris? Proteus vulgaris es una bacteria que tiene muchos flagelos.
Muchos flagelos de tipo perítico, o sea, en todo el cuerpo. Entonces, de eso tiene una gran movilidad. Entonces, si nosotros sembramos Proteus vulgaris, va a tender a hacer esto, a crecer en olas. Por eso es tipo swarming. Son crecimientos en olas y el crecimiento es como una capita. A veces no se percibe porque es una capa de crecimiento muy, muy delgada y a veces es transparente. ¿Sí? Inclusive si hay otro microorganismo sembrado por aquí, pasa por arriba del microorganismo y no se percibe. ¿Sí? Lo que sí se percibe es el olor que deja, porque deja un olor característico. ¿Sí? Este sería Bacillus subtilis. Vean las colonias ya aisladas en un área prácticamente que donde están solas, crecen bastante. ¿Sí? Y son de bordes irregulares, vemos aquí. Y estas son prácticamente de elevación plana. ¿Ok? Aquí está Staphylococcus aureus. Staphylococcus, estamos viendo el color de la colonia. Sí, la colonia es dorada, lo que dice su nombre, aureus. Es una colonia dorada y pues toda su morfología aquí estamos observando. Aquí vemos una amplificación de Staphylococcus en gelosa sangre. Aquí una de las características que nos faltó mencionar ahorita es lo que produce en el medio, en otras, ¿sí? De acuerdo con esto, en una gelosa sangre, Staphylococcus puede producir una hemólisis de tipo alfa o hemólisis de tipo beta. Y aquí lo estamos observando. Aquí es una amplificación de esta colonia que tenemos aquí de bacilos. Aquí la tenemos. Vean cómo se ve el centro. ¿Qué tipo de elevación es esta? Aquí se ve aquí una subida, una perforación aquí, luego abajo. Esta es una craterífera. ¿Sí? Y vean otra vez Proteus, pero ahora en otro medio. ¿Qué pasó con el crecimiento tipo swarming? No lo hubo aquí. Aquí se ven ya las colonias de Proteus, pero porque este es un medio con pocos nutrientes. ¿Sí? A diferencia del que tenemos aquí arriba, que es un medio rico y está creciendo en forma de swarming. Entonces, es para que se graben que Proteus no siempre crece formando el swarming, sino va a depender del tipo de medio. Micoplasmas. Hablamos también de la morfología de micoplasmas. Es muy característico los micoplasmas, su colonia en forma de huevo estrellado. ¿Sí? Vean aquí, tampoco no parece un huevo estrellado. Aquí está lo que sería la yema y todo lo que está alrededor sería la clara. Es muy característico de micoplasmas su crecimiento de colonias en forma de huevo. Y las mixobacterias, que son las que estamos viendo del lado derecho, estas mixobacterias, estas colonias, son móviles, se deslizan en el medio. Obviamente no se percibe inmediatamente porque tardan mucho en moverse, pero en 24 horas ya se movieron de 2 a 3 milímetros. Entonces se mueve toda la colonia. Entonces forman pues especie de protuberancias, este tipo de colonias, que la estamos viendo también aquí abajo. ¿Sí? ¿Vale? Morfología colonial de levaduras. ¿Las levaduras a qué colonia se parecen? ¿Se parecerán a los hongos filamentosos o se parecerán a las bacterias? Filamentosos. ¿Los hongos filamentosos? ¿Seguro? Bueno, les voy a presentar una levadura. Aquí están las levaduras. Aquí hay una Saccharomyces cerevisiae. ¿Sí?
¿Qué forma tienen? Esto que estamos viendo en el algodoncillo en filamentos son hongos filamentosos. Y a un ladito estas de color rosa son levaduras. Entonces, ¿a quién se parece? A las bacterias. Entonces, como se parecen mucho a las bacterias, entonces vamos a aplicarle las características de la morfología colonial de bacterias. ¿Sí? Entonces, igual les vamos a leer el tamaño, el color, la forma, los bordes, la elevación, superficie, aspecto, etcétera, todas estas. ¿Vale? Entonces, eso es en el caso de levaduras. ¿Qué pasa con los hongos filamentosos? Aquí ya cambia la idea. Aquí las características de morfología colonial de hongos filamentosos es medir el tamaño. Pero el tamaño va a ser aquí en centímetros. ¿Por qué? Porque los hongos tienen colonias muy grandes, ¿sí? Y de forma radial. ¿Qué más se ve de morfología en hongos? El color. El color del anverso y el color del reverso. El anverso es el micelio aéreo, o sea, lo que estamos viendo en la superficie del medio, hacia arriba. Y el reverso es el micelio vegetativo, ese es lo que está en la superficie, pero hacia abajo. ¿Sí? Nosotros podemos ver el micelio aéreo en la parte de arriba de un color y a la mera el micelio vegetativo que está hundido en el medio sería de otro color. ¿Sí? Superficie. La superficie puede ser algodonosa, como la que vimos aquí. Esta sería una superficie algodonosa. Este es un hongo filamentoso. ¿Sí? Y el color del anverso es un color blanco. Luego tenemos una vellosa, ¿sí? Como muchos filamentos. Aterciopelada, esa es como una tela de terciopelo, muy finita. Otros tienen como granos, es una superficie granulosa. Otra pulverulenta. Pulverulenta es como si aventáramos un poco de tierra en la superficie del medio, de grano fino. Cremosa, ¿sí? Que no se parece como filamentos, sino que tiene una superficie pues, prácticamente compacta y no llena de filamentos. Textura. Siempre les hago la recomendación que en esta, la textura, no la confundan con la superficie de la morfología colonial de bacterias, porque generalmente hacen lo mismo. A veces en la morfología colonial de bacterias me dicen, en lugar de superficie, me dicen textura. No es lo mismo, porque este es para hongos exclusivamente. Entonces aquí la textura va a ser plana. La textura aquí querría decir lo que tenemos de elevación en la colonia de los hongos. Entonces es plana, acuminada, ¿sí? Acuminada quiere decir que va subiendo como si fuera ramas de árbol. Plegada, ¿sí? Forma pliegues en la superficie. Cerebriforme, ¿sí? Que generalmente se parecería, bueno, de superficie cremosa. Crateriforme, igualmente forman un cráter, ¿sí? Un volcancito ahí en la colonia. Y umbilicada, también una depresión en el centro, ¿sí? Y producción de pigmento difusible, ¿vale? Tiempo de incubación en el caso de las levaduras. Hablamos que las bacterias, pues va a depender mucho del tiempo de generación, pero generalmente la mayoría de ellos es de 18 a 24 horas. Ya hablamos de otros microorganismos muy específicos en bacterias que pueden llevar más tiempo, pero son muy pocos. En el caso de las levaduras, se lleva de 24 a 48 horas su crecimiento, su tiempo de incubación. En el caso de los hongos filamentosos no patógenos, de 2 a 4 días.
Y los hongos filamentosos, que sí son patógenos, de 6 a 15 días. ¿Sí? Y hay que estar revisando constantemente el crecimiento. ¿Sí? Y todos tienen un crecimiento radial. Eso quiere decir que está creciendo de manera circular en todas partes, en el mismo, en la misma dirección. Vemos aquí, color. Lo que vemos de las características, podemos ver el color, la superficie, la textura y el tamaño. Aquí estamos viendo algunas que son de color negras, otras ligeramente violáceas, color blanco, ¿sí? Superficie, vean la superficie de esta, ¿sí? Vean cómo se ve esa superficie algodonosa. Esta parecería una cerebriforme, esta parece una gravosa, etc. Ahorita vamos a ver con más detalle cada una. Y el tamaño. Generalmente las filamentosas pues crecen casi en el tiempo que les damos, abarcando la mayor parte de la superficie del medio en la placa. ¿Vale? Entonces, color, vean los diferentes colores que se pueden dar en una morfología colonial de un hongo. Vean este color, este es verde oscuro, casi todo, llevándose al negro. Aquí hay diferentes, aquí vemos en esta periferia primaria, color blanco, un color medio tendiendo a un café claro en el centro, y la periferia de color verde. Este es un color café, ¿sí? Café arena, y esta pues prácticamente es una pulverulenta, parece como si fuera tierrita en la superficie del medio. Aquí vemos una terciopelada, ¿sí? El color es un color café claro, otro café un poco más oscuro, ¿sí? Otro que sería, esta se ve aquí gris, pero en general esta en vivo y a todo color es verde. ¿Sí? Vean otro color, este color parece como si fuera un color naranja o mamey. Este tiene algo de rojo, este es verde, etc. ¿Sí? Entonces los hongos toman muchos colores diferentes. Textura. Tenemos la algodonosa, vean esto, cómo se parece un algodón, ¿sí? En la superficie del medio. Aterciopelada. Esta sería una terciopelada, vean cómo se ve, como si fuera un tapete. Granular o polverulenta, ¿sí? Esta sería una polverulenta, ¿sí? También tiene gránulos. Gravosa, esta sería la gravosa. Este es un hongo. Superficie son las que forman colinas y valles. Esta es la superficie rugosa, ¿sí? Esta sería una rugosa. También esta es una verrucosa. Una umbonada es la que tenemos aquí, un chichoncito en el centro. ¿Sí? Y una aplanada es la que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Vale? Y estas, por ejemplo, tienen pliegues. ¿Sí? Esta es una plegada. Y también es aterciopelada. ¿Vale? ¿Todos hasta aquí, muchachos? Ok, entonces nos quedamos aquí en morfología microscópica. Vamos a ver tanto de bacterias como de hongos en la siguiente clase. ¿Vale? Bueno, pues entonces, sí. El miércoles el de laboratorio. El de teoría todavía nos falta. Déjame dejar de compartir. O sea, mañana es el de laboratorio. Sí. Ah, ok.
A ver, vamos a compartir esto. Aquí tengo el programa de teoría. Técnicamente sería como para el próximo martes, si terminamos esto. Si no, correríamos un día, que sería para el miércoles aproximadamente. Próximo miércoles. Porque ahorita estamos en morfología, ya vimos ahorita esta morfología colonial y bacteriana de hongos y bacterias. Vamos a entrar ahorita a características microscópicas y tinciones. ¿Sí? Entonces lo más seguro es que mañana veamos, y si no terminamos, tomamos el martes y podríamos hacer el examen el próximo miércoles. ¿Vale? Ok. Profe, una pregunta, ¿el examen de mañana cómo va a ser? ¿En línea? O sea, como por Classroom, no, perdón, por formatos de Google, o lo van a mandar o cómo? No, vamos a poner en línea en la plataforma de Dropbox. No, es nuestro, perdón, el Edmodo. Así se llama. Les vamos a mandar nosotros la liga para que ustedes puedan entrar al examen. ¿Sí? Pero ahí sí se va a requerir de que todos tengan su cámara prendida para estar observándolos y que muestren su credencial. ¿Ok? Entonces les enviamos la liga. Cualquier cosa que suceda, si no llegáramos a hacer el examen mañana, entonces lo haríamos la próxima semana. ¿Sí? ¿Van a ser 2 horas, profe, en dado caso de que sea mañana? ¿Vale? ¿Serían de 2 horas en el caso de ser mañana? Pues está hecho para 1 hora y media. O sea, no está muy complicado. Yo creo que se resuelve rápido. Nos dijeron que en 1 hora y media podrían con tranquilidad hacerlo. ¿Sí? Ahora, si vemos que a la 1 hora y media no han terminado, pues entonces les cortamos el examen. No es cierto. Les daríamos un poquito más de tiempo. ¿Vale? Ok, profe, sí. Ok. ¿Algo más? ¿No? No, creo que no. ¿Todo bien? Ok, muchachos, entonces terminamos por el día de hoy y nos vemos mañana. ¿Vale? Sí, profe. Ok. Descansen. Igualmente. Gracias, igualmente. Nos vemos.